enfermedades más temidas por nuestra gente es el grupo el cual engloba al llamado abdomen agudo. Su mayor exponente es la apendicitis aguda. Un cuadro peligroso, un cuadro grave que incluso puede acercarnos a la muerte si no es atendido en los minutos y en el tiempo que corresponde. Nos enteraremos de cuáles son los síntomas, cuáles son el tiempo de consulta y en qué consiste esta enfermedad. Mi nombre es Guillermo Marcone, esto es Pronóstico Médico para Estudio Televisión. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pronóstico Médico. Hoy día conversaremos sobre un tema que más que a algunos puede haberle tocado a consultar en la urgencia, que es el abdomen agudo. Para eso nos acompaña el doctor Diego Collado. Doctor Collado, ¿cómo está usted? Muy bien, doctor. Espero que también se encuentre bien y muchas gracias por la invitación nuevamente a su programa. Muchas gracias por venir, usted doctor, que siempre nos ha estado apoyando este último tiempo. Doctor, cuéntanos un poquito, va entrando ya en la cancha, ¿qué es lo que es un abdomen agudo? ¿En qué consiste? Sí, en realidad cuando uno habla de abdomen agudo se vienen muchas cosas a la mente, porque básicamente la región abdominal contiene una diversa cantidad de órganos, entonces cada uno de ellos puede tener diferentes complicaciones. Ahora, si separamos un poco el nombre de la clínica, obviamente al hablar de abdomen estamos hablando de una región específica del cuerpo que en general está comprendido entre el tórax y la pelvis, que es como la guatita que normalmente nosotros decimos, ¿ya? Y que sea algo agudo significa que es algo que es de aparición repentina y que en el fondo requiere de una consulta igual acorde al tiempo de evolución. Perfecto, o sea, sería un dolor abdominal que es súbito, aparece súbitamente y que es un poco especial porque no es igual que cualquier dolor de guatita, digamos, sino que es un dolor importante, ¿cierto? Que a uno un poco lo decae, lo complica y que asusta un poco, ¿cierto? Exacto, y por eso mismo, como estábamos conversando recién, es como un diagnóstico sindromático, por decirlo de alguna manera. Es un conjunto de síntomas que tienen diferentes características y por ende van a tener un origen diferente, ¿ya? Pero Perfecto. como usted bien dice, básicamente es un dolor súbito en la región abdominal y que hay que ir buscando la causa de qué es lo que lo provoca. O sea, lo importante entonces es que estos dolores pueden tener varias causas. Exacto. Y estas varias causas se reúnen en un nombre genérico para todo ello, que es el abdomen agudo. Exacto. ¿Cierto? Y doctor, ¿y son todas de tal peligrosidad? ¿Son todas para preocuparnos las posibles enfermedades que conllevan un abdomen agudo? En realidad, como la característica del malestar o del dolor básicamente es de inicio súbito y son dolores bastante fuertes e intensos, en general la preocupación va a venir automáticamente con la sintomatología. Uh-huh. Ahora, como tienen diversas causas, claramente hay unas que son mucho más graves que otras. Y ahí uno puede empezar a diferenciar los tipos de abdomen agudo en algunos abdomen agudos que son más de bien resolución médica y otros que tienen resolución quirúrgica. Entonces, por ejemplo, uno de los más frecuentes es la apendicitis aguda, ¿ya? Y uno de los más complejos. Y uno de los más complejos y que también requieren muchas veces, o bueno, sí, la mayoría de las veces una resolución quirúrgica, ¿ya? O sea, entonces resumiendo un poquito, no todos se operan. No todos se operan, ¿ya? Pero todos son de cuidado. Todos son de cuidado. ¿Ya? Muy bien. Y puntualmente, dentro de lo que usted mencionó la apendicitis. ¿En qué consiste una apendicitis aguda? ¿Qué es lo que es el apéndice? ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué significa el que yo tenga una apendicitis? Un apéndice, cuando uno lo lleva como a la definición más de diccionario, por decirlo de alguna manera, más semántica, es un anexo, algo extra que tenemos, ¿ya? Normalmente tenemos el intestino delgado y el intestino grueso, y cuando empieza el intestino grueso, en la región más distal, aparece una pequeña porción fibrosa de intestino, que al igual que el asa que viene más arriba, también tiene un espacio dentro, ¿ya? Ya. En general tiene alguna función de producir algún tipo de defensa y en ese sentido una que otra beneficio nos puede traer. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces ese espacio que hay dentro del apéndice se puede tapar ya sea con restos de comida,
con resto de deposiciones, eso va generando inflamación y la inflamación obviamente va a generar cambio en el flujo sanguíneo y eso puede generar o la perforación o signos de infección y eso es lo que a la larga va generando la clínica y la patología, la enfermedad como tal, ¿ya? Ahora, va a depender mucho del tiempo, del cómo se vaya manifestando la apendicitis, ¿ya? Y siempre, ante la duda, siempre hay que, ojalá, consultar lo antes posible. Claro. ¿Ya? ¿Qué síntomas presenta una persona que tiene una apendicitis aguda? Ahora, ¿Cómo se presenta? como estábamos hablando recién, el abdomen agudo de por sí, el síntoma más característico es el dolor abdominal, ¿ya? Este dolor abdominal, como decíamos al comienzo, que es de inicio súbito, que en general puede ser fuerte, pero en la apendicitis puede comenzar de una manera más insidiosa, puede empezar de a poquito, muchas veces se puede confundir con una gastroenteritis aguda, entonces ahí hay que ser bien fino en el diagnóstico y en la evaluación de los pacientes. En primera instancia puede empezar con dolores cerca del ombligo, más bien inespecíficos, que con el paso del tiempo ya se empieza a localizar hacia la derecha, que es donde normalmente se encuentra el apéndice, ¿ya? Ya localizándose en la fosa ilíaca derecha, que básicamente es al lado derecho del ombligo, pero un poquito más abajo, uno ya va orientando a que, como esa es la localización normal del apéndice, puede empezar a sugestionar de que puede haber una inflamación, una infección del apéndice. Ahora, asociado a ese dolor, obviamente hay otros síntomas que pueden empezar a aparecer, como por ejemplo, a veces puede empezar a aparecer fiebre, en algunos pacientes pueden aparecer náusea o vómito. En general, la asociación a diarrea no es tan frecuente, ¿ya? Entonces eso nos puede ir orientando a la apendicitis aguda, pero como los síntomas son súper parecidos a los de una gastroenteritis aguda, parte importante del diagnóstico también va a ser el examen físico que podamos hacer como médico. Entonces ahí hay algunos signos que van a ser súper importantes. Ahora, el síntoma cardinal va a ser el dolor, porque con el tiempo empieza a haber un dolor de alta intensidad. Va en aumento. Que va en aumento y que antiguamente a los médicos nos sugerían no dar tratamientos analgésicos porque podían enmascarar un poco el dolor. Pero actualmente eso ya no se toma mucho en cuenta porque el dolor es tan intenso que por más analgesia que nosotros le podamos entregar al paciente, no va a ocultar nada, ¿ya? Entonces, siempre ante dolores muy intensos, que no sé, pues si a un paciente le hacemos un diagnóstico de gastroenteritis aguda, este dolor persiste, siempre es mejor reconsultar, ¿ya? Y doctor, ¿y hay algunas edades, digamos, de nuestra vida en la cual nosotros debemos estar más alerta a una apendicitis aguda, edades en que sea más frecuente que se presente esta enfermedad, digamos, por decirlo de alguna manera? Claro, todas las enfermedades tienen un comportamiento en virtud de la edad de los pacientes. Ahora, la apendicitis es una enfermedad que particularmente se ha identificado en pacientes de diferentes edades, tanto desde la niñez más temprana hasta la vejez más tardía, ¿ya? Incluso actualmente se está estudiando que podrían haber apendicitis fetales, pero algo que está como recién estudiándose bien. Ahora, lo importante es que las edades más frecuentes de apendicitis en general son entre la niñez y la adolescencia más temprana, entre los 10 y los 13 años. En Chile es como la edad más frecuente. Ahora, no hay que perder de vista de que puede ocurrir en cualquier edad, ¿ya? Entonces, obviamente, si tenemos un niño que se encuentra dentro de esas edades y que además presente la sintomatología, obviamente uno como clínico trata de descartar esta causa lo antes posible. Perfecto. ¿Se puede dar en una mujer embarazada? Uno tiene que comprender el embarazo como una condición fisiológica, o sea, no es una enfermedad, como antiguamente las mujeres en trabajo aparte decían que se iban a mejorar. Exacto, en realidad eso no es tan así porque nunca estuvieron enfermos. Claro. Entonces, si bien hay algunos cambios en la conformación del cuerpo de la mujer, producto de que están resguardando una nueva vida dentro de su región abdominal y pélvica, y pueden haber algunas redistribuciones en la posición de los órganos, eso no quita de que puedan desarrollar una apendicitis aguda. De hecho, la apendicitis aguda son la primera causa de operación en las mujeres que no sea una causa obstétrica. O sea, la primera causa de operación que no sea por culpa de la guagüita, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Ahora, como conversábamos recién, como hay una redistribución de los órganos dentro del abdomen, la clínica puede ser un poco diferente. O sea, los síntomas quizás no van a ser este típico dolor
ombligo que se va corriendo hacia la derecha. Entonces siempre es una causa que también hay que buscar y hay que descartar. Ahora, lógicamente uno le recomienda a las mujeres que están embarazadas, que ante un dolor abdominal o pélvico de alta intensidad siempre hay que consultar, porque primero hay que ver el bienestar de la guagüita, ver cómo está ella, y después empezar a ir descartando todas estas causas que pueden estar generando el problema. Doctor, y algo como más práctico, ¿cuánto tiempo tenemos para ir a la urgencia en el caso de que realmente nosotros empezamos con este dolor agudo y, bueno, y por ese motivo a lo mejor no podemos salir al tiro o bien no estamos seguros o nos da un poco de miedo? ¿Cuánto tiempo más o menos yo tengo para poder llegar y no correr ningún tipo de riesgo y llegar al hospital y que en el hospital me evalúen y que probablemente si estoy acá en la Ligua voy a tener que ser derivado a Quillota para operarme, digamos, ¿cierto? Lo que siempre hemos conversado en los programas es que lo principal frente a las enfermedades es tratar de mantener la calma en las primeras instancias, ¿ya? Entonces de esa manera también evitamos la congestión de los servicios de urgencia. Como yo les decía al principio, estos síntomas se pueden confundir mucho con alguna gastroenteritis, entonces uno en la casa puede ir relacionando algunas cosas, no sé, pues si tengo a mi niño de que comió mucho el día anterior o para el 18 tuvo un atracón de comida, uno ahí puede ir descartando algunas causas, o si de repente todas en la casa están enfermitos de la guata, probablemente hay un virus dando vuelta, entonces lo ideal es observar las primeras horas cómo se comportan. Ahora claramente si un dolor muy fuerte que evita que se mantenga dentro de los parámetros normales de actividad el niño, que tenga que estar en la cama, que se asocia a fiebre muy alta, siempre lo ideal es consultar lo antes posible. Ahora, igual hay periodos de tiempo en los que es relativamente seguro esperar, que pueden ser en general hasta 2 días. ¿Por qué? Porque de los 2 días en adelante aumenta mucho la probabilidad de complicaciones un poquito más severas como las peritonitis, ¿ya? Ahora, siempre lo ideal es que si los pacientes tienen la duda y ven muy complicado a uno de nuestros familiares, es consultar al servicio de urgencia. El tiempo siempre es importante en estas patologías. ¿Nos podría explicar un poco lo que es una peritonitis y cómo se produce a partir de la apendicitis? Los órganos dentro de la región abdominal están protegidos por una capa que se llama peritoneo, ¿ya? Entonces esta capa lo aísla un poco de otros órganos y de otras secreciones que se dan dentro del abdomen. Ahora, como tenemos este peritoneo cubriendo y protegiendo la región del apéndice también, si este apéndice por algún motivo se inflama demasiado, se infecta y se perfora, va a generar salida de material infeccioso o incluso de deposiciones a través de esa perforación. Y eso claramente va a generar irritación, inflamación y posiblemente infección de esta capa que lo recubre, que es el peritoneo. Ahora, como es una capa tan extensa, eso se va extendiendo también a otro órgano y va generando un aumento del dolor y un aumento de la sintomatología, ¿ya? Ahora, como son situaciones igual graves y complicaciones de una situación que ya es delicada, la resolución siempre tiene que ser rápida, casi inmediata, ¿ya? Y doctor, ¿todas las apendicitis hay que operarlas? Eso también está como en discusión actualmente. Hay muchas corrientes médicas que dicen que teóricamente uno podría enfriar, entre comillas, la apendicitis con tratamiento de antibióticos. Sin embargo, por definición, una apendicitis actualmente tiene resolución quirúrgica, ¿ya? Y habría que operarlas todas. Los estudios que se han hecho últimamente, porque también nosotros nos basamos mucho en la evidencia científica que hay al respecto, han dicho que aproximadamente el 60% de las apendicitis que se terminan o se intentan enfriar, terminan operándose, ¿ya? Entonces, en general, la resolución definitiva de una apendicitis siempre va a ser la cirugía, ¿ya? Ahora, independiente de ello, también pueden haber complicaciones si uno no opera una apendicitis, ¿ya? Entonces ahí hay que ser bien cuidadoso y la resolución en general siempre va a ser quirúrgica. Y hay algunos casos en que por distintos motivos a lo mejor no se sospechó o el paciente no consultó, en que esta apendicitis, un poco como dice usted, se enfríe y no pase nada malo.
en general que se enfríe y no pase nada malo no ocurre tan frecuentemente, pero sí hay algunas complicaciones que pueden ser más silenciosas, como por ejemplo el plastrón apendicular. ¿Ya? Es lo que estábamos conversando recién, porque de repente los pacientes no le toman mucha importancia, piensan que es una gastroenteritis, en nuestra zona, que es una zona más rural, empiezan a recurrir a la hierbita, algún analgésico que el vecino les recomendó, y se empiezan a enfriar un poco esta apendicitis, y ocurre que el cuerpo también de una manera muy sabia trata de aislar toda esta situación y empieza a generar unos mecanismos de protección donde se rodea el apéndice y se van generando capas de fibra que en el fondo generan como una especie de tumorcito chiquitito benigno que en el fondo aísla este apéndice del resto del cuerpo. Se generan adherencias y eso es un plastrón apendicular, ¿ya? Ahora el tema es que eso también tiene un componente infeccioso importante, entonces siempre los pacientes terminan consultando y al momento de diagnosticarlo se tiene que realizar un tratamiento analgésico, un tratamiento antibiótico, pero finalmente después de un par de semanas lo ideal siempre también es operarlo, porque la probabilidad de que eso se vuelva a complicar con algún otro tipo de complicación es alta. Entonces finalmente, enlazándolo un poco con la pregunta anterior, de una u otra manera también terminan operándose esas complicaciones. Y doctor, y en el caso de que yo tuviera un dolor un poco característico, con un poco de fiebre, y que me dé como para sospechar de que podría ser una apendicitis, ¿a quién debo consultar? ¿A quién debo recurrir? ¿A qué profesional médico? ¿Tiene que ser un especialista? ¿Tiene que ser un cirujano? ¿Con quién? ¿Gastroenterólogo? En realidad, como la apendicitis es aguda, de inicio súbito, y corresponde a este grupo de enfermedades que responden al abdomen agudo, no va a haber mucho tiempo como para elegir un especialista. Ahora, todos los médicos cirujanos, médicos generales, por lo menos en nuestro país, tenemos la capacidad de hacer un diagnóstico clínico de la apendicitis aguda, ¿ya? Entonces, una opción es acudir a un consultorio como un centro de salud familiar, otra opción es consultar en la consulta médica de su médico de cabecera, otra opción es acudir al servicio de urgencia. Obviamente, como conversábamos recién, como la resolución finalmente es la operación, el cirujano es el que termina operando esta apendicitis, ¿ya? Antiguamente en Chile cualquier médico operaba una apendicitis, pero por cuestiones médico-legales y de seguridad del mismo paciente, actualmente los cirujanos terminan resolviendo este tipo de situaciones. Independiente de ello, lo que usted decía recién también es cierto, ¿no? O sea, pues si yo tengo síntomas de apendicitis, voy a ir al servicio de urgencia, probablemente del hospital provincial, ahí nos van a hacer el diagnóstico, pero nos van a terminar derivando a un lugar que tenga un pabellón adecuado, con un profesional cirujano que termine resolviéndonos el problema. Ahora, independiente de ello, si por X motivo no encuentro otra hora médica y me tiene que ver un ginecólogo, por ser exagerado de alguna manera, igual él va a tener la capacidad de diagnosticar una apendicitis aguda. Pero como decíamos recién, el cirujano al final va a ser el que va a cortar el queque y nos va a resolver totalmente el problema. Doctor, y cuando ya yo llego al establecimiento médico respectivo, ¿qué exámenes me tienen que solicitar para poder confirmar el diagnóstico y operarme? ¿O es solamente que me toquen la guatita y me examinen y a pabellón y me operan? ¿Cómo es eso? Teóricamente, una buena historia clínica con un buen examen físico podrían darnos un diagnóstico de gran certeza respecto a la apendicitis aguda. Sin embargo, como hay una serie de patologías que se pueden parecer, que lo que hablábamos que son estas enfermedades que engloban el abdomen agudo, y muchas veces uno trata de asegurarse con algún método de laboratorio imagenológico para confirmar el diagnóstico y tener el 100% de la certeza, ya que igual vamos a ser sometidos a una intervención invasiva, a una cirugía. Entonces tenemos que tener seguridad de lo que vamos a hacer. Entonces básicamente algunos laboratorios que se hacen en la apendicitis aguda sobre todo, algo tan básico como un hemograma que nos va a demostrar que las defensas subieron un poquito para tratar de luchar contra esta infección y esta inflamación que está ocurriendo en la región apendicular. Y si uno ya quiere tener un poquito más de certeza, puede solicitar exámenes imagenológicos. Algo como barato y relativamente bueno puede ser una ecotomografía que nos va a mostrar signos específicos respecto a la apendicitis aguda, y si ya tenemos examen un poquito más sofisticado como un escáner, eso también nos va a mostrar mucha información muy preciada y muy precisa también.
¿ya? Y además nos va a permitir hacer estos diagnósticos diferenciales de otras enfermedades, diverticulitis de Meckel, pancreatitis, colecistitis, colangitis, y ahí con seguridad nos vamos a poder meter a operar ese apéndice. Ahora, igual algo importante de recalcar es que hay algunas situaciones en las que, independiente de todos los exámenes que se pueden hacer, porque todo tiene un margen de error, los cirujanos pueden entrar, buscar el apéndice y se dan cuenta que en realidad no hay ningún problema con el apéndice y que está sano. Esos son apéndices en blanco, o sea que están normales. Ahora, ¿cuál es la indicación? Igual sacarlo, porque ya nos metimos en una cavidad que puede generar complicaciones, llegar y cerrarla, y así evitamos la complicación de una apendicitis en el futuro, ¿ya? Pero una buena historia clínica con un buen examen físico nos pueden orientar bastante respecto al diagnóstico. Y doctor, a mí me operan, ¿cuánto dura mi periodo de postoperatorio? ¿En cuánto tiempo me puedo ya ir a mi casa después de que me operen? Eso va a depender mucho del tipo de cirugía que nos hagan, ¿ya? También, como la medicina evoluciona rápidamente, las técnicas quirúrgicas también han mejorado considerablemente, ¿ya? Ahora eso también va a depender qué grado de gravedad tenga la apendicitis que yo tengo, ¿ya? Entonces, la primera opción actualmente siempre va a ser la vía laparoscópica, que son cirugías mucho menos invasivas, que tienen un postoperatorio que es mucho más agradable, que en general en 48 horas de observación postoperatoria ya uno se puede ir para la casa y al cuarto o quinto día ya va a poder estar haciendo sus actividades de la vida diaria con normalidad, incluso antes si un paciente tiene una buena evolución. Ahora, si inevitablemente hay que hacer una cirugía más abierta, más extensiva, un poquito más invasiva, lógicamente eso también va a llevar un proceso postoperatorio un poquito más lento, la cicatriz un poco más grande, eso puede generar dolor o complicaciones. Entonces el postoperatorio ahí se puede extender un poquito más, aunque no tanto. En general en una semana los pacientes ya andan mucho mejor y retoman su actividad de la vida diaria. Pero todo, como yo les decía recién, va a depender de la técnica que se ocupe al operar. Pero son cirugías que en general no deberían revertir mayor complicación en el postoperatorio. Bueno, doctor Collado, agradezco su presencia, agradezco todo lo que nos orientó con esto que es algo frecuente, que se ve bastante en los servicios de urgencia, que nos toca ver mucho como médicos, tratar de lograr el diagnóstico y dilucidar si realmente es una apendicitis aguda o es otro grupo de este grupo de enfermedades que puede ir desde una infección urinaria hasta cosas más extrañas, pero que son tal vez menos graves. Así que muy agradecido por habernos acompañado hoy día con este tema. Y bueno, les dejo la cámara para que usted se despida de nuestro público. Yo siempre muy agradecido de poder venir al programa. Como siempre le he dicho a usted y al doctor, educar a la gente en sus casas es tan importante como atender pacientes en una consulta. La idea es que la gente tenga la mayor cantidad de información posible, que sea de una manera lo más simple posible también para que lo puedan entender y así ir resolviendo algunas dudas que de repente puedan ir quedando en las cabecitas y en las situaciones que, como dice el doctor, normalmente podemos ver en nuestro hijo, en nuestros primos, en nuestros familiares y así poder entender de mejor manera los periodos de recuperación y los síntomas y los signos. Así que muy agradecido por la invitación y siempre dispuesto a acompañarlos nuevamente. Muchas gracias, doctor. Bueno, amigos, ha llegado la hora ya de despedirnos de este interesante programa. Yo de antemano los dejo invitados para la próxima semana para un nuevo programa de pronóstico médico con otro tema tan interesante como el de hoy día. Que estén muy bien y nos vemos pronto.